A ver. Hello, Gael. How are you, my friend? Everything is good? Everything is all right? Good morning to everyone. How are you, my friends? How is going? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están, amigos? Okay, guys. So let me accept to your other classmates to this class, right? Entonces déjame aceptar a tus otros compañeros en esta clase. Un momentito. Para después poder compartir la clase, ¿ya? Un momentito. A ver, ¿quién más tenemos? Ya. Okay. Good morning, Ariana, Camila, Caja, Camila Escorza, Gael, Juan Carlos Picán, Luana Eginio, Micaela, Chambilla, Max Rodríguez, Mildred, Pedro, Sebastián, Chantal y Alejandro. Good morning, my friends. And we have Kiara Luana. Okay, guys. So now I'm gonna share with you my class, right? Entonces voy a compartir contigo mi clase ahora. Déjame buscar aquí en mi celular la clase que tengo preparado para ustedes. Un momento. Entonces hoy día nos toca el Be Going To. Aquí está. Okay, guys. Good morning to everyone. So this is the topic for today. Ese es el tema para hoy día. Future time, be going to. Tiempo futuro, be going to. ¿Ya? Ese es el título de la clase hoy día. Future time, be going to. Entonces, hoy día vamos a aprender a hacer oraciones en tiempo futuro. ¿Cómo yo puedo hacer oraciones en tiempo futuro? Recuerden eso. Hoy día nos vamos a enfocar en el tiempo futuro. ¿Sí? Y para utilizar el tiempo futuro, vamos a tener que usar esta expresión. Be going to. No se olviden. Cada vez que ustedes vean esta expresión, be going to, su mente tiene que decir, me está hablando del futuro. ¿Ya? Be going to es una expresión para hablar sobre el futuro. Entonces, vamos a compartir la siguiente diapositiva para comenzar con la clase. Dice, el be going to es una expresión para hablar de nuestros futuros planes. También usamos el be going to para hacer predicciones. Como les había mencionado, el be going to tiene que ver con el futuro. Entonces, vamos a utilizar esta expresión para hablar de nuestros futuros planes y también para hacer predicciones. ¿Ya? Entonces, tengan siempre presente y pendiente esto. ¿Ya? Por ejemplo, hacer predicciones. Si yo digo, mira el cielo, va a llover. En inglés sería, look at the sky, it's going to rain. Voy a escribirlo, ¿ya? Voy a escribirlo un momento. Entonces, discúlpeme. Ya. Dice que el going to me habla acerca de mis futuros planes y también me ayuda a hacer predicciones. Como yo les había mencionado, les di un ejemplo. Mira el cielo, va a llover. Esa es una predicción. Esa es una predicción. Mira el cielo, va a llover. ¿Cómo sería esto en inglés? ¿Cómo yo diría esto en inglés? Y aquí lo voy a escribir, ¿ya?
Look at the sky. Mira el cielo. Look at the sky. Mira el cielo. Va a llover. It is going to rain. It is going to rain. Va a llover. Entonces, el future time, el be going to, lo voy a utilizar para planes en el futuro y para hacer predicciones. Y aquí tengo un ejemplo de predicciones. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es ver la estructura de cómo yo puedo hacer una oración utilizando la expresión be going to. Entonces vamos allá. A esto de aquí, jóvenes, antes de empezar a explicar, les invito a que le tomen captura de pantalla. Todos, por favor, saquen su celular y tómenle captura de pantalla a este cuadro que están viendo aquí. Es muy importante que sepamos la estructura de cómo yo puedo hacer una oración en tiempo futuro. Bien, entonces una vez que ya le has tomado una foto de esto, cada vez que yo no explique algo bien, me dices, profe, por favor, más despacio, profe, no le entiendo esto, ¿ya? Me avisas para yo parar y explicarlo de una mejor manera. ¿Está bien? Entonces, ese es un ejemplo de cómo tienes que hacer una oración en tiempo futuro. Esa es una oración positiva, ¿ya? Un ejemplo positivo. Entonces, todos vamos a enfocarnos en las letras rojas. Las letras rojas que dice subject, verb to be, going to, verb in base form y el future time expression. Entonces, jóvenes, lo que está en letras rojas es la estructura de cómo yo voy a hacer una oración en tiempo futuro utilizando el be going to. ¿Ya? Empiezo con el subject. ¿Qué significa subject? Sujeto. Luego utilizo el verb to be, el verbo to be. Luego utilizo la expresión going to. Recuerden que la expresión going to es para hablar del futuro. Luego utilizo el verb in base form, que es el verbo en la forma base. College significa universidad. Y esto es importante, el future time expression. Es importante utilizar siempre esto, porque estamos hablando del futuro. ¿Sí? Future time expression significa la expresión del tiempo futuro. Entonces vamos a ir al primer ejemplo. Dice, I am going to start college tomorrow. ¿Qué significa esto, mis estimados jóvenes? Significa, yo voy a empezar la universidad mañana. I am going to start college tomorrow significa, yo voy a empezar la universidad mañana. ¿Hay alguna palabra que no entienden aquí, jóvenes? En este primer ejemplo que les he dado. ¿Alguna palabra que no conocen? Por ejemplo, start, donde dice verb in base form, start. Start es un verbo, ¿sí? Start es un verbo que significa empezar. Start es un verbo que significa empezar. College significa universidad. Y tomorrow, mañana. Tomorrow significa mañana. Entonces, ya tengo aquí mi primer ejemplo de cómo hacer una oración en tiempo futuro. Entonces, recuerden bien cómo es la estructura. Primero empiezo con el subject, luego el verbo to be, luego utilizo el going to, el verbo en la forma base, college, que significa universidad, y el future time expression. Es muy importante siempre colocar el future time expression. En este caso, tomorrow significa mañana. Bien, ahora vamos a utilizar un pronombre o un subject en tercera persona. He. Vamos a utilizar el he. He. Vayamos al cuadro donde dice he. ¿Ok? Bien. Entonces voy a leer la oración. Dice, he is going to start college next month. He is going to start college next month. ¿Qué significa esto, jóvenes? Él va a empezar la universidad el próximo mes. Él va a empezar la universidad el próximo mes. Entonces, next month significa el próximo mes, ¿sí? Entonces, miren bien cómo es la estructura. La estructura no varía para dar oraciones en tiempo futuro. Empiezo siempre con el subject, con el sujeto, luego utilizo el verbo to be, luego el going to, luego el verbo en la forma base, y por último el future time expression, ¿sí? Bien, entonces, jóvenes, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿O está todo bien?
Bien. Entonces voy a explicar ya, donde dice Future Time Expression, voy a leer el significado de cada uno de estos cuadros, ¿ya? Tomorrow significa mañana. This fall significa este otoño, ¿ok? Tomorrow significa mañana. This fall significa este otoño. Next month, el siguiente mes. Next year, el siguiente año, ¿ok? Next month, el siguiente mes. Next year, el siguiente año. Entonces, esos son los Future Time Expression. No se olviden de que esto es importante utilizarlo cuando yo estoy hablando de oraciones en el futuro. ¿Sí? Bien, ahora como te dije, tienes que tomarle captura de pantalla a esto. Tómale captura de pantalla, por favor, para que lo estudies y no se te olvide. Ahora voy a ir a la siguiente diapositiva, que nos muestra oraciones en tiempo futuro, pero esta vez con oraciones negativas. ¿Ya? Oraciones en tiempo futuro con oraciones negativas. Entonces, una oración negativa, ¿ya? Miren, si ustedes se dan cuenta, la estructura es casi la misma. Lo único que cambia aquí es que antes del going to le tengo que colocar el negative. El negative va a ser not. Not. Como ven aquí, donde está en letras color rojo, cuando es una oración negativa en tiempo futuro, antes del going to va a ir el not. Y vamos a ver los dos ejemplos. I am not going to start college tomorrow. I am not going to start college tomorrow. ¿Qué significa esto? Yo no voy a empezar la universidad mañana. Entonces, jóvenes, lo único que ustedes tienen que hacer es, si es que tienen una oración negativa, o si es que dan una respuesta negativa, lo único que tienen que hacer es colocar el not antes del going to. ¿Ok? El not antes del going to. Nada más. Ahora tengo otro ejemplo más en tercera persona. He's not going to start college next year. He's not going to start college next year. Él no va a empezar la universidad el siguiente año. Él no va a empezar la universidad el siguiente año. ¿Ok? Entonces, a esto también tómale captura de pantalla, por favor. Entonces, una vez que le has tomado captura de pantalla, vamos a ir a la siguiente, al siguiente cuadro, a la siguiente estructura de cómo podemos utilizar el tiempo futuro. Entonces, antes de esto, jóvenes, ¿quién se animaría a escribirme aquí al chat cómo es la estructura de hacer una oración en el futuro? ¿Cómo es la estructura para hacer una oración en el futuro de forma positiva? ¿Quién se anima a escribirme cómo es la estructura de hacer una oración de forma positiva? En el futuro, obviamente, porque estamos aprendiendo sobre el futuro. Entonces, ¿me dejé entender con la pregunta que les he hecho? ¿Quién me puede escribir cómo ustedes hacen una oración en el futuro de forma positiva? ¿Cómo es la estructura para hacer una oración en el futuro de forma positiva? ¿Cuáles son las reglas que yo tengo que hacer o las reglas que yo tengo que seguir para hacer mi oración en el futuro de manera positiva? Voy a parar un rato la pantalla, ¿sí? Discúlpenme, para poder hacer un recordaris, ¿ya? Entonces, la estructura para hacer mi oración en el futuro, ¿ya? De manera positiva, o sea, dar una respuesta positiva es siempre esta. Subject, siempre empiezo con el subject. Subject es sujeto, ya no se olviden. Más el verb to be, más el going to. Recuerden que going to siempre lo utilizo para expresiones en el futuro, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Subject más verb to be más going to más el verbo en su forma base. Base form. Un momento. Más el future time expression. Future time expression.
Bien, como me lo envió Mildred, subject más verb to be más going to más verb in base form más el future time expression. ¿Ok? Ese es en positivo. Y si es en negativo, subject, verb to be, not, going to, el verbo en la forma base y el future time expression. ¿Ok? Entonces, eso solamente es para hacer un recordaris, para que yo pueda verificar si es que yo me estoy dejando entender o no. Bien, ahora, este cuadro que ustedes ven aquí, jóvenes, este cuadro es utilizando el be going to con preguntas sí, no. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver el going to con preguntas sí, no. Entonces, vamos todos a las letras rojas para ver cómo es la estructura de utilizar el be going to, ¿ya? Con preguntas sí, no. Entonces, la estructura es, empiezo con el verbo to be, luego utilizo el subject, luego utilizo el going to, luego el verbo en la forma base, y por último el future time expression. Entonces, estas 5 cosas son las reglas que yo tengo que seguir a la hora de hacer preguntas sí, no. ¿Ok? Como ven, utilizando el be going to con preguntas sí, no. Empiezo con el verbo to be, luego el subject, luego el going to, luego el verbo en la forma base, y por último el future time expression. Entonces, vamos a ir a la primera pregunta, ¿ya? Dice aquí, ¿is she going to start college this fall? ¿Is she going to start college this fall? ¿Qué significa eso en español? ¿Va a empezar la universidad este otoño ella? ¿Va a empezar la universidad este otoño ella? Entonces, al costado, donde dice short answers, tengo 2 opciones para dar mis respuestas. O puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿is she going to start college this fall? Si la respuesta es positiva, yo digo, yes, she is. Sí, ella va. Ella va a empezar la universidad. Si mi respuesta es negativa, yo digo, no, she's not. No, ella no va a empezar la universidad. ¿Ok? Entonces, la estructura para utilizar el be going to con preguntas sí, no, siempre empiezo con el verbo to be, el subject, el going to, el verbo en la forma base y el future time expression. No se olviden, estas 5 cositas. ¿Sí? Ahora, tengo otro ejemplo más. Are you going to start college next year? ¿Qué significa eso? ¿Vas a empezar la universidad el próximo año tú? ¿Vas a empezar la universidad el próximo año tú? Si la respuesta es positiva, yo digo, yes, I am. Sí, yo voy a empezar. Si la respuesta es negativa, no, I am not. No, yo no voy a empezar. ¿Ok? Entonces, a esto de aquí también tómenle captura de pantalla para que sepan cómo es la estructura utilizando el be going to en preguntas sí, no. ¿Por qué se dice preguntas sí, no? Porque donde ven en el cuadro que dice short answers, las respuestas, short answer significa respuestas cortas. Las respuestas cortas son yes o no. Por eso que se dice que son preguntas sí, no. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura, ¿ya? Para hacer preguntas sí, no. ¿Está bien? Jóvenes, ¿me dejé entender en este ejemplo? ¿Fui claro o le expliqué mal? Bien, ya saben, si es que yo no, si es que yo no explico algo bien, por favor me dicen, profe, por favor, ¿puedes repetirlo? Profe, no le entendí esto, y yo lo voy a hacer, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos la estructura de hacer oraciones utilizando el be going to, tanto positivas como negativas. Este cuadro que están viendo es utilizando el be going to en preguntas sí, no. Ahora vamos a ir a un siguiente cuadro en donde vamos a ver cómo es la estructura utilizando el be going to con preguntas WH. ¿Ok? Preguntas WH. ¿Cuáles son las preguntas WH? Están aquí, en negrita. Miren, esto me gustaría que le tomen captura de pantalla. ¿Ok? Las preguntas WH son las que empiezan con, obviamente, la letra WH. Por ejemplo, tengo when, significa cuándo. Where significa dónde. What significa qué. Who significa quién. Y how significa cómo.
Entonces, esas son algunas de las preguntas WH, ¿sí? WH. Profe, Sí. por favor, si puedes checar la imagen. Oh, ya, perfecto. Un momento, un momento. ¿Ahí está bien? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en utilizar el be going to con preguntas WH o las WH questions. Y aquí también hay una estructura. Hay reglas que tenemos que seguir para hacer mi pregunta con WH. Entonces, vamos a ver cómo es la estructura, ¿ya? Empiezo con WH question, luego utilizo el verbo to be, luego utilizo el subject, el going to y el verbo en la forma base. Son 5 igual, ¿sí? WH question, verb to be, subject, going to y verbo en la forma base. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera pregunta, ¿sí? When is he going to start college? When is he going to start college? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo va a empezar la universidad él? ¿Cuándo va a empezar la universidad él? Y abajo y al costado en letras rojas, answers son las respuestas. La respuesta para esta pregunta, when is he going to start college? Sería, he's going to start college in August. He's going to start college in August. Entonces la respuesta es, primero utilizo el subject, luego el verbo to be, el going to, el verbo en la forma base, college, que significa universidad, y August, in August, que vendría a ser mi future time expression, ¿okay? Mi expresión del tiempo futuro. Pero la estructura, jóvenes, miren, para hacer preguntas con WH, es utilizar en primera instancia, en primer lugar, el WH question, luego el verbo to be, luego el subject, el going to, y el verbo en la forma base, ¿sí? Ahora tengo otra pregunta más. When are you going to start college? ¿Qué significa esto? ¿Cuándo vas a empezar la universidad tú? ¿Cuándo vas a empezar la universidad tú? La respuesta. I am going to start college next month. Yo voy a empezar la universidad el siguiente mes. Yo voy a empezar la universidad el siguiente mes. Bien, ahora tenemos otro WH question. Sería where, ¿no? Where significa dónde, no se olviden. Where are they going to travel? Where are they going to travel? ¿Dónde van a viajar ellos? ¿Dónde van a viajar ellos? La respuesta. They are going to travel to Mexico next week. They are going to travel to Mexico next week. Ellos van a viajar a México la próxima semana o la siguiente semana. Ellos van a viajar a México la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura para hacer preguntas que empiezan con WH. ¿Sí? Voy a parar un momento aquí. Mi pantalla. ¿Sí? Y vamos a hacer un recordaris, o sea, voy a verificar, ¿ya? Voy a verificar, a ver un momentito. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, ahí creo. Bien, entonces, ahora déjame hacer algo rapidísimo. Ya. ¿Cómo es la estructura para hacer preguntas sí, no con el be going to? ¿Cómo es la estructura para hacer preguntas sí, no con el be going to? Así como ya hemos visto cómo es la estructura para hacer oraciones con el be going to, tanto positivas como negativas, ahora quiero verificar cómo ustedes harían una pregunta utilizando preguntas sí, no en el cuadro anterior. No, Gael, esas son preguntas con WH question. Yo estoy pidiendo la estructura para hacer preguntas sí, no. ¿Se acuerdan preguntas sí, no? ¿Cómo era la estructura? Entonces aquí lo estoy escribiendo, ¿ya? Aquí lo estoy escribiendo. Si es que alguien ya lo sabe, solamente escríbalo nada más.
Entonces, si es que alguien lo sabe, vaya escribiéndolo. Yo igual aquí lo estoy escribiendo. Ya. Ok. Bien, entonces la estructura para preguntas sí, no, es verb to be, subject, going to, verb base form y el future time expression. ¿Ok? Como respondió Micaela Chambilla. Vamos a ir entonces a esto. ¿Ven? Verb to be, subject, going to, verb in base form y el future time expression. 5 cosas. Esa es la estructura para utilizar el be going to con preguntas sí, no. ¿Ok? No se olviden, por favor, no se olviden. Y recién aquí, en preguntas con WH question, empiezo con WH question, verb to be, subject, going to y el verbo en la forma base. ¿Ok? ¿A esto le pudieron tomar captura de pantalla, jóvenes? ¿Sí le tomaron captura de pantalla? Ya. Excelente. Entonces, importante solamente era verificar, ¿ya? Quería verificar si es que yo fui claro o no. Bien, ahora, una vez que yo ya sé ya las estructuras para utilizar el be going to, tanto en oraciones positivas como negativas, como en preguntas sí, no, y como en preguntas con WH question, ahora viene una actividad. Una actividad muy sencilla, muy simple. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dicen, coloca en orden correcto un plan de verano de un estudiante usando el be going to. Pregúntame por las palabras que no conoces. ¿Está bien? Miren, aquí hay 4 oraciones. Estas 4 oraciones están desordenadas. Lo que tú tienes que hacer es, primero, ordenarlas, y una vez que ya la tengas ordenado, me vas a enviar la respuesta a mi chat privado. Utilizando la regla que te he enseñado de cómo utilizas el be going to en el futuro. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura de utilizar el be going to en el futuro? ¿Ok? Entonces, de eso se trata la actividad y eso es lo que tienes que hacer. Cuando lo tengas, me envías tu respuesta a mi chat privado. ¿Se entendió entonces de qué se trata la actividad? Jóvenes, ¿se entendió? ¿Sí? Ya. Si tienen alguna duda, por ejemplo, si hay alguna pregunta, alguna palabra que no sepan, me dicen. ¿Ya? Anywhere, por ejemplo. Anywhere, la número 3. Anywhere. Ningún lugar. Anywhere significa ningún lugar. ¿Ok? Anywhere, ningún lugar. Stay, la número 2. Stay significa quedarse. Entonces ahí le estoy ayudando. Ya saben, tienen que ordenar estas oraciones utilizando la forma correcta del be going to. Y después de que lo tienen, me envían sus respuestas al chat privado. Y ahora sí, ya lo borré ya. A la próxima. A la próxima. Si es que hay alguien que raya, me voy a ver en la obligación de bajarle puntos, ¿ah? Así que por favor, no sean traviesos. A ver, vamos a ver sus respuestas. A ver, antes de ver sus respuestas, Max, can you hear me? ¿Puedes oírme, Max? Max, ¿entendiste qué tienes que hacer en esa actividad? ¿No? Ya, te voy a explicar. Lo que tú tienes que hacer es ordenar estas oraciones. La número 1 está desordenada. Tienes que ordenar
según la estructura de cómo utilizas el be going to para oraciones en futuro. ¿Cómo es la estructura del be going to? Empiezas con el subject, luego utilizas el verb to be, luego el going to, luego el verbo en la forma base, y si es que hay el future time expression, colocas el future time expression. Entonces lo que tú tienes que hacer es ordenar estas oraciones que están obviamente desordenadas, ¿sí? Y una vez que tengas el orden, me lo envías. Ariana, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces, Max, ahora sí, ¿expliqué bien? ¿O más o menos? Ahora sí, ya. Ajá, ya, sus respuestas las van a enviar en inglés, ¿ok? Lo único que ustedes tienen que hacer es ordenar estas oraciones utilizando la estructura correcta del be going to, ¿ok? Su respuesta tiene que ser en inglés. Lo único que ustedes van a hacer es ordenar, nada más. Ordenar. A ver. La número 1 de Gael, a ver. La número 1, Gael, te faltó Europe, te faltó Europa. Para que esté completa la oración, la número 1 te faltó Europa. La número 2, perdón, la número 1 de Luana, está bien, Luana, buen trabajo. Camila Escorza, la número 1, bien. La número 2 de Gael, bien. Micaela Chambilla, la número 1, buen trabajo. Juan Carlos, la número 1, bien. Luana, la número 2, bien. Gael, la número 3, hay que corregir ahí la número 3. ¿Ya? ¿Por qué tienes que corregir? Mira, la estructura es subject, verb to be, negative, going to, y después del going to tienes que colocar el verbo en la forma base. Entonces tú lo has escrito al revés en la número 3, ¿ya, Gael? El verbo en la forma base lo has escrito al final. Entonces ahí tienes que hacer un pequeño cambio. ¿Ya? Recuerden que todas sus respuestas tienen que ser en el privado. La número 2, Juan Carlos, no es estar, el verbo es stay, ¿ok? Stay. Stay. S-T-A-Y. Stay. La número 2 ya, Juan Carlos. Pero la número 2 que me enviaste está bien. Solamente recuerda que en vez de estar, es stay. ¿Ok? Es que, profe, en esta más o menos se parece a estar, pero me equivoqué. Claro, son distintos, pero sí, está bien, yo entiendo, pero para que sepas, estar significa estrella y stay significa quedarse. ¿Ok? A ver, entonces, Luana. Ya, bien, Luana, la número 3 está bien. Bien, Gael, la número 4, buen trabajo, Gael. Bien hecho. Alejandro Aguilar, la número 1, bien. Sebastián, la número 1, excelente. Ya, igual, Juan Carlos, la número 3, lo mismo que Gael. Recuerda que la estructura para utilizar el be going to en futuro es esto. Primero utilizas el subject, luego el verbo to be. Si es que es negativo, colocas el not, luego el going to, y después de colocar el going to, tienes que utilizar o tienes que colocar el verbo en la forma base. Entonces, Juan Carlos, en la número 3, simplemente haces ese pequeño cambio. Después del going to, tienes que colocar el verbo en la forma base. ¿Ok? Para que esté bien tu respuesta de la 3. Mildred, a ver. La número 1 está bien. La 2 está bien. La 3 está muy bien. La 4, bien, Mildred, buen trabajo. Sebastián, bien, Sebastián, la número 1. Luana, la 4, bien, ya la terminaste.
La número 1, Oriana, bien. La 2 de Alejandro, excelente. A ver. Max Rodríguez, la 1 está bien. Juan Carlos, la 4, a ver. Ahora sí, Juan Carlos, la 4 bien. Alejandro Aguilar. Bien, la 3. Micaela. Bien, bien la 2, Micaela. De Luana Higinio, a ver, la 3. Bien, la 3 está bien, Luana. ¿Y la 4? Bien, bien, Luana. Wow. Bien, Ariana, la 2 está bien. Después, Jaire. Bien, Jaire, buen trabajo. Tú recién habías ingresado, pero está bien. La número 1 que me has enviado está bien. Recuerden, jóvenes, que la estructura para utilizar el be going to, ya, es siempre esta, que es así. Primero utilizamos el subject, luego el verbo to be, luego el going to, luego el verbo en la forma base, y si es que tenemos el future time expression, colocamos el future time expression. ¿Ok? No se olviden eso. Subject, verb to be, going to, y el verbo en la forma base. A ver. Ya, Alejandro, la 4 está bien. La 2 de Jaire, bien. He's not going to travel anywhere. La 3, bien, Ariana, la 3. Camila Escorza, la 3, bien. Jaire, la número 3, recuerda que es negativo. Entonces, tú tienes que colocar ahí, antes del going to, colocas not. Antes del going to, colocas el not. He's not going to travel anywhere. En la número 3. He is not going to travel anywhere. A ver, ¿a quién más tenemos? He's not going to travel anywhere. My brother is going to stay at home. My brother is going to stay at home. Bien, chicos, ya está. Entonces, ya vi sus respuestas. Está bien lo que me han enviado. ¿Ya? Vuelvo y repito. La estructura, utilizando el be going to, ¿cómo es? Subject, verb to be, el going to, el verbo en la forma base, y si hay future time expression, le colocamos el future time expression. ¿Ok? La primera, ¿cómo es? Dice, voy a leerlo en desorden. Dice, I'm going to visit Europe after graduation. ¿Cómo sería la número 1? Sería así. I am going to visit Europe after graduation. ¿Ok? I am going to visit Europe after graduation. La número 2. La número 2 sería, my brother is going to stay at home. My brother is going to stay at home. Mi hermano se va a quedar en casa. Mi hermano se va a quedar en casa. La número 3 sería, he is not going to travel anywhere. He is not going to travel anywhere. Él no va a viajar a ningún lugar o a ninguna parte. ¿Okay? La número 3, he is not going to travel anywhere. Él no va a viajar a ningún lugar o a ninguna parte. Y la 4 sería, I am not going to return home until September 5. I am not going to return home until September 5. Yo no voy a regresar a casa hasta el 5 de septiembre. ¿Ok? Entonces, así serían las 4 oraciones en las cuales ustedes tenían que ordenar. Bien. Entonces, voy a parar aquí la pantalla. ¿Ya? Voy a parar la pantalla. Ahora, voy a dejar de compartir porque esta era la actividad que teníamos para la clase de hoy del be going to. ¿Ok? Entonces, ahora, solamente para verificar.
¿Quién me responde a esta pregunta? El be going to es una expresión que la utilizo para... Entonces, el be going to es una expresión que lo voy a utilizar ¿para referirme a qué? ¿A qué tiempo? No es pasado, ¿ah? No se confundan. Be going to es una expresión que la utilizo para hablar del tiempo futuro, ¿ok? Be going to, una expresión que la utilizo para hablar del tiempo futuro. Muy bien. En cuanto a colocar notas, claro que sí, su participación es importante, entonces yo siempre lo tengo en cuenta y lo tengo pendiente. ¿Ya? Entonces, el be going to es una expresión que lo utilizo para el futuro y también para hacer predicciones, ¿ya? No se olviden eso. Bien, jóvenes, entonces ahora voy a dejar de compartir esta clase de hoy y voy a buscar ahora nuestra segunda clase del día de hoy. Sí, nuestra segunda clase. So, let me find my class here in my cell phone. Déjame encontrar mi clase aquí en mi celular. And then I'm going to show you the class, right? Y luego te voy a mostrar la clase. Entonces ahora déjame un minutito para encontrar en mis documentos la clase que nos toca, ¿ya? Para continuar. Entonces nos toca hoy día el present. Sí, Gael, ¿tienes alguna pregunta? No, ya. Entonces, esta es la clase, ¿ya? Present time, tiempo presente. Ahora vamos a aprender oraciones en tiempo presente, enfocándonos en los pronombres en tercera persona y los verbos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a aprender oraciones en tiempo presente, haciendo un enfoque bien importante en los pronombres en tercera persona y los verbos, ¿ya? ¿Cuáles son los pronombres en tercera persona, jóvenes? He, she, it. He significa él, she significa ella, it significa eso, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos mucho en eso, en pronombres en tercera persona y sus verbos. ¿Está bien? Todo en tiempo presente. Entonces, vamos a continuar. Vamos a avanzar. Ya. Voy a leer. Dice arriba en español, dice, usas las oraciones en tiempo presente para hablar sobre acciones en tiempo presente. Obviamente, ¿ya? Utilizamos el tiempo presente para hablar sobre oraciones en tiempo presente. Entonces, abajo dice oraciones con tiempo presente. Tengo el subject o el pronombre, subject, el verb y el complement. Subject, sujeto, verbo, verbo y complement, el complemento, lo que completa la oración. Entonces vamos a ver algunas oraciones, ¿sí? En tiempo presente con sus respectivos verbos. Vamos al primer ejemplo. I play the piano. Yo toco el piano. I play the piano, yo toco el piano. Segundo ejemplo. You dance very well. You dance very well. Tú bailas muy bien. Tercer ejemplo. They drive on the road. Ellos manejan en la carretera. They drive on the road. Ellos manejan en la carretera. Recuerden que todos son en tiempo presente. Estos ejemplos que les estoy dando son en tiempo presente. She talks with her boyfriend. She talks with her boyfriend. Ella habla con su enamorado. Ella habla con su enamorado. He cooks lomo saltado. He cooks lomo saltado. Él cocina lomo saltado. Bien, jóvenes, entonces aquí hemos visto algunos ejemplos ya de sujetos o pronombres con sus verbos en tiempo presente. Ahora lo que vamos a hacer, lo que nos vamos a enfocar es utilizar pronombres en tercera persona
pronombres en tercera persona, vuelvo y repito, he, she, it, con los respectivos verbos. Y vamos a ver aquí la primera regla. Ya, dice aquí, para saber cómo puedo hacer oraciones en el tiempo presente, es importante saber algunas reglas con los verbos. ¿Ya? Dice que los verbos que terminan con O, X, Z, S, SS, SH y CH, mientras tengas pronombres en tercera persona, debes agregar ES. ¿Ok? Entonces, voy a parar aquí la pantalla y voy a ir al chat y voy a escribir algo. ¿Ya? Voy a escribir algo. A ver, este verbo de aquí. Fix. Ya, este verbo termina en X, obviamente. ¿No? Fix. ¿Qué significa fix en español? Fix significa arreglar o reparar. ¿Okay? Fix significa arreglar o reparar. La regla me dice, si es que yo tengo un verbo, perdón, un pronombre en tercera persona. ¿Cuál es un pronombre en tercera persona? Voy a elegir este pronombre. He. Ya, ese es un pronombre en tercera persona. La regla me dice, si es que yo tengo un pronombre en tercera persona y tengo un verbo que termina con X, lo que yo le voy a hacer es agregar la letra ES. En este caso les voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Les voy a escribir un ejemplo. Aquí está. He fixes his house. ¿Qué significa esto en español? Él arregla su casa. Entonces, jóvenes, la regla me dice, si es que yo tengo un pronombre en tercera persona y un verbo que termina en X, le tengo que agregar ES. ¿Ok? ES. He fix, no, he fixes. Sería, he fixes his house. Ahora, vamos a ver otro verbo que termina con la regla que me ha dicho. A ver, un verbo que termine con CH. En inglés, un verbo que termine con CH. Este verbo, watch. ¿Qué significa el verbo watch, jóvenes? ¿Alguien se anima a decirme qué significa el verbo watch? No. Wash significa, no se confundan, wash es lavar. Ese wash con SH es lavar. Pero este de aquí, wash, con CH, mirar, como dice Gael, mirar, excelente. Ajá. Ay. Y ahora sí. Wash, mirar. Bien, entonces, ¿qué pasa si es que yo tengo un pronombre en tercera persona con un verbo que termina en CH? Entonces, voy a escribir aquí un ejemplo, ¿ya? A ver. Espérenme un momento, estoy escribiendo el ejemplo. Entonces, estoy escribiendo tanto el ejemplo en inglés como en español, ¿sí? Deme un segundo, por favor. Un minuto, discúlpeme. Ya estoy terminando. Ya, ahora sí. Miren el ejemplo que les he enviado. Mildred watches Netflix all the weekend. Mildred mira Netflix todos los fines de semana. ¿Ok? Mildred vendría a ser mi pronombre en tercera persona. Mildred vendría a ser igual a decir she. ¿Ok? Mildred vendría a ser a decir she. ¿Ok? She. Porque es pronombre en tercera persona femenino. ¿Ya? Entonces, la regla me dice, si es que yo tengo un verbo, ¿ya? Que termina en CH y tengo un pronombre en tercera persona, en tiempo presente le tengo que agregar ES. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces sería Mildred watches Netflix all the weekend. Mildred mira Netflix todos los fines de semana.
Bien, a ver, un momento. Ok, jóvenes, entonces, a este de aquí les invito a que le tomen captura de pantalla, ¿ya? Todos tómenle captura de pantalla, por favor. Recuerden de que si yo tengo un pronombre de tercera persona y tengo verbos que terminan en O, X, Z, S, SS, SH y CH, yo sé de que tengo que agregarle las letras ES, ¿ok? En tercera persona en tiempo presente. No se olviden, por favor, esta regla, ¿ya? Jóvenes, entonces, ¿quedó claro? Esta primera regla, ¿quedó claro? ¿Me Más o dejé menos, entender? profe. Más o menos. Ya, más o menos, dice. Entonces, a ver, vamos a ver otro ejemplo más. A ver, otro ejemplo más. Ya, voy a ir al chat, entonces. Voy a ir al chat. Este verbo de aquí, go. ¿Qué significa esto en español, jóvenes? Go. Excelente, Gael. Go significa ir. Ahora, si es que yo tengo el pronombre en tercera persona, ¿ya? Por ejemplo, vamos a escribir... Ok, a ver, a ver. Juan Carlos vendría a ser igual a decir he. ¿Ok? He. Recuerden que la regla para agregar ES siempre va a ir, siempre y cuando tenga un pronombre en tercera persona. ¿Ok? La regla para agregar ES siempre y cuando va a funcionar cuando yo tenga un pronombre en tercera persona. Entonces voy a hacer un ejemplo, un último ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces aquí tengo un ejemplo. Juan Carlos goes to the stadium. Juan Carlos va al estadio. Como tengo el pronombre en tercera persona, Juan Carlos, y tengo un verbo que termina en O, lo que yo tengo que hacer es agregarle ES. Entonces sería, Juan Carlos goes to the stadium. Juan Carlos va al estadio. Todo eso es en tiempo presente. Recuerden que estamos en tiempo presente, utilizando pronombres en tercera persona. La regla me dice, si es que yo tengo un verbo que termina en O, en tercera persona le tengo que agregar ES. ¿Sí? Recuerden que las reglas es para los verbos que terminan en O, que terminan en X, que terminan en Z, que terminan en S, SS, SH y CH. Son 7. O, X, Z, S, SS, SH y CH. ¿Ya? Siempre y cuando tenga tercera persona. Es decir, he, she, it. ¿Ya? Entonces, esa es la regla. Siempre y cuando yo tenga pronombres en tercera persona, he, she, it, y tenga verbos que terminen con O, X, Z, S, SS, SH y CH, yo le voy a agregar ES en tiempo presente. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar, vamos a avanzar. Tómale captura de pantalla a esto. Tómale captura de pantalla. Ahora vamos a ir a una siguiente regla. Vamos a ver otras reglas más. ¿Ya? Como ven aquí hay algunos ejemplos. La número 1. Él va al parque. He goes to the park. He goes to the park. María mira televisión. María watches TV. Entonces, son pronombres en tercera persona y verbos que terminan en O y terminan en CH. A ambos verbos le tengo que agregar ES. He goes, María watches. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a ir a la siguiente regla. Dice,
Voy a agrandar un poquito. Ahí, ya. Dice, cuando el verbo termina en y está seguida de una consonante, debes agregar IES. Mientras tengas un pronombre en tercera persona, si está seguida de una vocal, agregas S. Entonces vamos a ir rápidamente a este verbo de aquí. ¿Ven este verbo que dice study? Study significa estudiar, ¿ya? Entonces, la regla me dice, si es que yo tengo un verbo que termina con y antes de la Y hay una consonante, elimino esa y agrego IES. Como ven aquí, miren, jóvenes, study, termina en y antes de la Y hay una consonante que vendría a ser la letra D. Entonces, lo que yo hago es eliminar esa Y en vez de esa Y coloco IES, siempre y cuando sea tercera persona, jóvenes. No se olviden, solo en tercera persona sucede esta excepción, esta regla. Entonces, miren, voy a agrandar y aquí les voy a dar el ejemplo. Aquí, miren. Miguel studies so hard. Miguel estudia muy duro. Miguel vendría a ser mi tercera persona. ¿Okay? Miguel vendría a ser igual a decir he. Entonces, como tengo tercera persona y tengo un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, entonces la regla me dice de que yo tengo que eliminar esa Y en vez de agregar Y, le pongo IES. Sería studies. ¿Ok? No se olviden esa primera excepción, esa primera regla. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo un verbo que también termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal? En este ejemplo, miren, tengo el verbo play. Play significa jugar, ¿ya? También termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, que sería la letra A. ¿Qué pasa si sucede eso? Lo único que yo tengo que hacer es agregar la letra S. Plays, ¿ok? Plays. Ya tenemos aquí dos reglas más. Si yo tengo un verbo que termina con Y, pero antes de la Y hay una consonante, elimino esa y agrego IES. Ahora, si es que yo tengo un verbo que termina en y antes de la Y hay una vocal, lo único que tengo que hacer es agregar la letra S. Y vamos a ver un ejemplo con el verbo play. ¿Ya? Aquí. Cristiano Ronaldo plays for Juventus. ¿Qué significa eso? Cristiano Ronaldo juega en Juventus. ¿Ok? Entonces, como tengo el verbo play termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, lo único que tengo que hacer es agregarle S. Nada más. ¿Ok? Entonces, ¿eso quedó claro, jóvenes? ¿Me dejé entender con esta segunda regla? Bien. A esto de aquí les invito a que le tomen captura de pantalla también, ¿ya? Tómenle captura de pantalla, por favor, para que sepamos esta regla. Recuerden que estamos en tiempo presente y esta regla solo sirve para pronombres en tercera persona. Repito, ¿cuáles son los pronombres en tercera persona? He, she, it. Bien. Ahora vamos a ir a una tercera regla, ¿ya? Sí, a un animal, excelente, muy buena pregunta. A un animal, por ejemplo, voy a parar aquí la pantalla. Miren, tengo este ejemplo, ¿ah? Jaguar is wild. ¿Qué significa eso? El jaguar es salvaje. Jaguar is wild. El jaguar es salvaje. ¿Ok? Jaguar is wild. El jaguar es salvaje. ¿Qué puedo decir yo en vez de jaguar? En vez de decir jaguar, puedo utilizar este pronombre. It. ¿Ok? Porque para cosas, animales, objetos, el pronombre it lo reemplaza. Entonces sería it is wild. It is wild. It is wild vendría a ser lo mismo a decir Jaguar is wild. ¿Okay? It is wild vendría a ser lo mismo a decir
el jaguar es salvaje. Entonces, el pronombre it reemplaza a cosas, animales. ¿Ok? El pronombre it reemplaza a cosas, animales. Bien, jóvenes, entonces, si ya le tomaste captura de pantalla a esto, ¿tienes alguna otra pregunta más antes de pasar a la siguiente regla? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente regla, ¿ya? Pero antes de eso, voy a ver algo. A ver, Juan Carlos, Pedro, Ariana, los demás, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Están, están entendiendo hasta ahora lo que estamos aprendiendo hoy día? Juan Carlos, Ariana, Pedro, alguien que por ahí tal vez necesite alguna ayuda más. No, 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 teacher. No, profesor, Muy bien. gracias. Está bien, entonces ahora vamos a pasar a la tercera regla. La tercera regla, ¿ya? Recuerden que estamos en tiempo presente, ¿ah? Utilizando pronombres en tercera persona. Bien, dice, el verbo have, ¿ya? Que significa tener, cambia en tercera persona a has. Entonces voy a parar la pantalla, y voy a ir al chat y vamos a escribir, ¿ya? Este verbo de aquí, have. Have significa tener, no se olviden. Have significa tener. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Con un pronombre que no es en tercera persona. Voy a hacer un ejemplo con un pronombre que no es en tercera persona, ¿ya? A ver, I have a new... Bien, aquí les envié el ejemplo, ¿ya? I have a new cell phone. ¿Qué significa eso? Yo tengo un nuevo celular. O un celular nuevo, perdón. Un celular nuevo. Un celular nuevo. Bien, entonces, el pronombre have, ¿ya? Que significa tener, utilizando el pronombre I va a ser lo mismo, have. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo el pronombre have en tercera persona? Entonces, el pronombre have en tercera persona cambia. Y voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Ahí. Ahí está. ¿Ok? Gael has the PlayStation 5. ¿Ok? Gael tiene el PlayStation 5. ¿No? Gael ya quisiera tener el PlayStation 5, ¿cierto, Gael? Bien, entonces, en tercera persona, jóvenes, tanto como en he, she, it, ¿ok? El verbo have se transforma a has, ¿ok? Esta regla es importante. Solo en tercera persona, en he, she, it, el verbo have se transforma a has. Otro ejemplo más, un ejemplo más. Mm, 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 mm. A ver, a ver, a ver. Bueno,
Ya, ese es otro ejemplo. Luana has new clothes. Luana has new clothes. Luana tiene nuevas ropas. ¿Ok? Luana tiene nuevas ropas. Es solamente un ejemplo, ¿ya? Es solamente un ejemplo. Entonces recuerden que la regla me dice de que si es que yo tengo pronombres en tercera persona, en vez de colocar have, voy a colocar has. ¿Está bien? No se olviden. Tengo un ejemplo más aquí. Leo Messi has 3 children. Leo Messi has 3 children. Leo Messi tiene 3 hijos. ¿Ok? Bien, entonces aquí ya tengo ya mi tercera regla. Ahora, ¿qué pasa con los otros verbos? ¿Qué pasa con los otros verbos? O sea, es decir, verbos que no terminan con Y, ni terminan con O, con X, con Z, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ir al chat privado. O sea, voy a ir al chat, disculpen. Y vamos a colocar otro verbo. A ver. Ese aquí, jump. ¿Qué significa el verbo jump, jóvenes? Jump. Jump significa saltar. Excelente. Entonces, si es que yo tengo el verbo jump y tengo también un pronombre en tercera persona, sería así. He jumps. He jumps. Lo único que tengo que hacer es agregarle S, la letra S. He jumps. Él salta. Si yo tengo el pronombre I, ¿cómo tengo que escribir? I jump. Yo salto. ¿Ok? Entonces, con los otros verbos en tercera persona, lo único que tú tienes que hacer es agregar la letra S. Nada más. ¿Sí? Como ves aquí. ¿Qué hace con los otros verbos? Solo agregas la letra S en tercera persona. ¿Está bien? Solamente tienes que agregarle la letra S en tercera persona. Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Everything is clear like the water. Everything is clear like the water. Todo está claro como el agua, entonces. Yes. Okay, so now we are going to do an activity, all right? Entonces ahora vamos a hacer una actividad. Bien, jóvenes, escúchenme. Dice, mira la lista de verbos. Ya. Entonces, aquí importante. El verbo do, eso táchenlo. El verbo do no vale. Ese verbo no van a utilizar. El verbo do no van a utilizar. Y vayan a la número 2. ¿Ok? La oración número 2 tampoco lo van a usar. ¿Ya? La oración número 2 tampoco lo van a usar. ¿Vale? Entonces, el verbo do y la oración número 2, eso no lo utilicen. Entonces, estos verbos que tú ves aquí, vas a tener que utilizar para completar estas oraciones que ves abajo, ¿ya? Tienes que utilizar el verbo que le da mayor sentido a la oración, utilizando la regla que el día de hoy hemos aprendido. Por ejemplo, si tú vas a utilizar el verbo by en tercera persona, ¿cómo sería? Si es que tú tienes un verbo que termina en y antes de la y hay una vocal, ¿qué tienes que agregar? ¿Qué letra tienes que agregar? Ya, entonces, cuando tú tengas el verbo que has elegido, vas a completar la oración de acuerdo al verbo que le dé mayor claridad, ¿sí? Y cuando lo tienes, me vas a enviar tu respuesta al chat privado. La clase de hoy lo voy a subir a Cubicol, ¿ya? Voy a subir a Cubicol las clases. ¿Está bien? Bien, jóvenes, entonces espero sus respuestas, ¿ya? Espero sus respuestas.
Recuerden que el verbo do y el número 2 no lo van a hacer. Ya, eso no lo hacen. Uy, nos quedan 6 minutos. Entonces, vamos a ayudarles con la número 1. ¿Ya? Mr. González. Mr. González es tercera persona. Es como si yo dijera he, ¿ok? Mr. González, ¿qué verbo puedo utilizar? ¿Qué verbo puedo utilizar ahí? El verbo que voy a utilizar sería el verbo pay, ¿ok? Pagar. Sería entonces, Mr. González pays with a credit card. Pays con S, ¿está bien? ¿Por qué con S? Porque la regla me dice, si es que yo tengo un pronombre en tercera persona y el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, lo único que tengo que hacer es agregarle la letra S. Entonces sería, Mr. González pays with a credit card. Entonces la número 1 es pays para todos. Ahora ustedes hagan la 3 hasta la 7. ¿Ya? Y voy a ver sus respuestas aquí en mi chat. Por ejemplo, Mildred, la número uno está bien, Mildred. Bien. Recuerden que la número 1 para todos, ¿ah? Pays. P-A-Y-S. ¿Ok? Pays. La número 1 es pays. Juan Carlos, la número 1, bien. Recuerden que el verbo do, eso no lo hacen. Eso, táchenlo, eso no vale, ¿ya? El verbo do y la oración número 2, eso no lo hacen. No vale la oración número 2, ¿está bien? De la 1 tienen que pasarse a la 3. Disculpen. Ya, ahora sí. Ok, el verbo do y la oración número 2 no lo hacen, ¿ya? Lo que está ahí pintado, eso no lo hacen. El verbo do y la oración número 2 no lo hacen, por favor. A ver, veamos sus respuestas, jóvenes. Gael, ya te dije, y para todos, la número 1, pays, ¿ok? La número 1 es pays. P-A-Y-S, pays. La número 3 no es flying, porque flying le estás colocando el present continuous, le estás colocando el ing. No estamos hablando de oraciones en present continuous, estamos hablando de oraciones en tiempo presente. ¿Ok? Entonces, fíjate bien la número 3. Ok, vamos a hacer... disculpen, jóvenes. Vamos a hacer todos juntos, ¿ya? La número 1 es pays. La número 3, ¿qué verbo voy a utilizar con la número 3? Entonces, voy a borrar esto de aquí rapidito. Y ahora sí. La número 3, el verbo que yo voy a utilizar es fly, ¿ok? Fly, que significa volar. Entonces, ¿cómo voy a utilizar este verbo fly? Recuerden que helicóptero, que es igual a una cosa, vendría a ser igual a decir el pronombre it, ¿ok? Entonces, la número 3 sería, the helicopter sometimes flies over my city. ¿Cómo escribo flies? F-L-I-E-S. Recuerden que fly, que termina en Y, pero antes hay una consonante, que es la letra L. Lo que yo tengo que hacer es eliminar esa Y, y en vez de esa Y colocar I-E-S. Entonces la número 3 sería flies. Flies. F-L-I-E-S. Ya, jóvenes, todos por favor anoten. La número 3, flies. F-L-I-E-S. La número 4.
Sí, vamos a terminar raudamente. La número 4. He teaches. Teaches. He teaches in a remarkable university in Paris. Entonces, agarras el verbo teach, que significa enseñar, y simplemente le agregas ES. ¿Por qué? Porque tu verbo termina en CH. Todo verbo que termine en CH, en tercera persona, en tiempo presente, le agrego ES. Ahora vamos por la número 5. Ignacio, el verbo que debo utilizar es 6, que significa decir. Ignacio 6. Ignacio 6. Solamente le agrego la letra S. No, la letra S nada más. ¿Por qué? Porque si yo tengo un verbo que termina con y antes de la Y hay una vocal, le agrego simplemente la letra S. 6. S-A-I-S. La número 6. My sister buys fruits and vegetables at the grocery store. Mi hermana compra frutas y vegetales en el supermercado. Entonces, aquí simplemente le tengo que agregar la letra S. S, muy bien, porque mi verbo termina en y antes de la Y hay una vocal. Entonces, cuando sucede esa regla, simplemente le agrego la letra S. Y por último, el número 7. The cat catches. Catches to the mouse. Entonces, catch significa atrapar, y como mi verbo termina en CH, le agrego la letra ES. Catches. The cat catches to the mouse. Bien, jóvenes, entonces ya estamos con la hora. De hecho, ya hay algunos alumnos de primaria que nos están esperando. Entonces voy a dejar de compartir, ¿ya? Bien, chicos, entonces esta fue la clase del día de hoy. Aprendimos acerca de el future time y del present time. Entonces nos vemos el día lunes, ¿sí? Have an excellent weekend. Tengan un excelente fin de semana, chicos. Chao, Bye, bye. profe. Goodbye, profe. Goodbye, teacher. Cuídese.